Bueno, muy buenos días para todos. En nombre de todos los de la Secretaría Jurídica Distrital y de la Dirección de Asuntos Disciplinarios y nuestra directora, la doctora María Paula Torres Marulanda, les damos la bienvenida. Doctora María Paula. Muchísimas gracias, Diana. Buenos días a todos y todas. Pues nuevamente agradeciéndoles la asistencia a este ciclo de charlas que por parte de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios hemos venido adelantando para ustedes. Y pues, qué mejor que este mes y más propicio para recordar el reconocimiento a las mujeres como sujetos de especial protección constitucional hechos por la Corte, y el deber que además nos asiste a las autoridades, tanto disciplinarias como todas las autoridades administrativas, para proteger y garantizar no solo nuestros derechos de una manera especial, sino también de implementar acciones para prevenir, sancionar y erradicar de pronto la violencia contra la mujer. Entonces, vemos cómo a lo largo de estos años la normativa sobre la materia de la violencia de género y contra la mujer ha sido cada día más amplia. Encontramos así, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En el derecho doméstico, además, contamos con la Ley 1257 de 2008, con la 1542 de 2012, con la 1773 de 2016. A nivel distrital también adoptamos la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género a través del documento COMPES 14 de 2020. Tenemos además, entre otros muchos, el Acuerdo Distrital 676 de 2017, todos estos encaminados a adoptar medidas de prevención de la discriminación y la violencia basada en el género. Es por ello entonces que desde esta Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios encontramos la pertinencia y la necesidad, además como conmemoración del derecho del Día y del Mes de la Mujer, de abordar desde el ámbito disciplinario con enfoque de género y de derechos las faltas disciplinarias en las que se podrían enmarcar los casos de violencia y discriminación contra la mujer, tanto en la 734 como en la 1952, que entra a regir ya el día martes, y fijar las pautas y los lineamientos en el marco del procedimiento para tramitar dichos procesos con toda la prudencia y la cautela posible. Es así pues entonces que les doy la bienvenida a esta nueva charla y los dejo entonces con Diana para que presente a nuestro expositor del día de hoy. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. No sin antes quiero recordarles que hemos recibido de muchos de ustedes solicitudes para enviarles las presentaciones y los videos que hemos hecho en charlas anteriores. Entonces es por eso que desde el canal de YouTube de la Secretaría Jurídica ya se encuentran montadas las presentaciones sobre la implicación disciplinaria de la infracción de la Ley de Garantías Electorales y la de los cambios sustanciales y procesales de la Ley 1952, modificada por la Ley 2094 de 2021. El canal lo encuentran en YouTube como Secretaría Jurídica Distrital, pero aún así yo les voy a dejar el link para que quienes así lo desean, pues puedan ingresar y tenerlo a disposición cada vez que lo necesiten. Luego esta también será montada y todas así las charlas que contienen este ciclo de conferencias por parte de la dirección para que en materia preventiva podamos adoptar todas las acciones pertinentes y que hemos encontrado a lo largo de este primer semestre. Muchísimas gracias. Entonces, Diana, los dejo para que continuemos con este ciclo de charlas. Buen día para todos y para todas. Gracias, doctora María Paula. Bueno, muy bien. En el día de hoy nos acompaña el doctor Andrés Felipe de los Ríos, quien tendrá a cargo, como lo mencionaba la doctora María Paula, la conferencia denominada La violencia de género desde el derecho disciplinario. El doctor Andrés Felipe de los Ríos es abogado egresado de la Universidad del Rosario con más de 10 años de experiencia, especializado en Derecho Médico Sanitario de la misma universidad y candidato a maestro con énfasis en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda. El doctor Andrés Felipe ha sido asesor de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación,
asesor en materia disciplinaria del secretario general del IDEAM, asesor de la jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y actualmente es abogado especializado de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. Antes de dar inicio a esta conferencia, nuevamente les pedimos el favor a todos los asistentes, pues mantener sus cámaras apagadas y sus micrófonos apagados durante la conferencia. Al finalizar la misma, se recepcionarán las inquietudes a través del chat y se dará paso a responder algunas de las inquietudes dependiendo del tiempo con el que se cuente para ello. De esta manera, damos la bienvenida al doctor Andrés Felipe de los Ríos. Doctor Andrés Felipe, buenos días. Doctora Diana, muchas gracias. Bueno, entonces como todos ustedes saben, hoy la charla pues está encaminada a la violencia de género desde el derecho disciplinario, pues en el ámbito del derecho disciplinario. Entonces pues empezamos principalmente pues con el marco constitucional, ¿sí? Tenemos pues que el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia ha dispuesto que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato por parte de las autoridades y gozarán los mismos derechos y oportunidades sin ninguna clase de discriminación debido al sexo, color, raza, opinión, entre otras. Asimismo, también tenemos que en la Constitución, en el artículo 44, en los artículos 43 y 44, ¿sí?, se reconoce que los hombres y las mujeres tienen igualdad de derechos y oportunidades y las mujeres no podrán ser objeto de ninguna clase de discriminación. En este sentido tenemos que la Corte Constitucional ha reconocido a las mujeres como sujeto especial de protección constitucional y en consecuencia ha señalado que se les debe proteger y garantizar sus derechos de manera especial y reforzada, así pues como que se debe ejercer una debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar cualquier caso de violencia contra la mujer, ¿sí? Perdón. Entonces, en este sentido, tenemos el fallo de la Corte Constitucional, pues obviamente son muchos, ¿sí? En esta materia, valga aclarar, pues tanto la normatividad como la jurisprudencia es muy amplia, pero pues yo voy a tomar una que otra, ¿sí?, pues para los efectos de la charla y pues en virtud del tiempo. Entonces, tenemos que el fallo de la Corte Constitucional en la sentencia C667-2006 reconoció como derecho de las mujeres en virtud de la especial protección constitucional, entre otros, no todos, no voy a señalar todos, pero entre otros, algunos de estos, los siguientes. Por ejemplo, el reintegro al cargo de la mujer embarazada, o sea, a una mujer que ha sido sacada de su cargo, pues el reintegro, ¿sí?, al mismo. La constatación del estado de indefensión de la mujer embarazada, la preservación de la estabilidad laboral de la mujer embarazada, la no discriminación de la mujer embarazada, la protección de los derechos a favor de la mujer cabeza de familia, el pago oportuno de salarios a la mujer embarazada, el derecho a la igualdad, los beneficios a favor de madres cabeza de familia, el tema pues, de la paridad de género para ocupar cargos públicos, ¿sí? Bueno, la implicación real de que la mujer tenga una especial protección constitucional es que al interior de nuestro cuerpo normativo la mujer no se encuentra en la misma situación que el hombre, por lo cual la Corte ha señalado o ha dado un incentivo que se conocen como acciones afirmativas en favor de la mujer, pues que no es otra cosa más allá que una suerte de discriminación de carácter positivo a favor de la mujer, ¿sí? Ya después de esta mención de rango constitucional, tenemos también a su vez convenciones que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la cual fue incorporada en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 51 de 1981, donde se establece en cabeza del Estado colombiano obligaciones encaminadas a adoptar las medidas necesarias para asegurar el pleno desarrollo
de las mujeres con el objetivo o a fin de garantizarles el goce de sus derechos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres, a fin de evitar pues, que se concreten o se presenten situaciones de discriminación en su contra, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público. En esta convención se establecieron obligaciones para los estados partes, tales como la igualdad entre la igualdad entre el hombre y la mujer, adoptar sanciones a fin de evitar o combatir la discriminación contra la mujer, se estableció la protección jurídica de los derechos de la mujer, señaló pues que el Estado debe abstenerse de cualquier acto de discriminación, se debe trabajar por parte de los estados en la eliminación de la discriminación de la mujer en la sociedad, y se deben derogar las normas que impliquen una discriminación de la mujer. ¿Sí? También tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como la Convención de Belém do Pará, la cual fue adoptada por Colombia en nuestro ordenamiento interno mediante la Ley 248 de 1995, en donde definió la violencia contra las mujeres, estableció el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de agresiones, e hizo hincapié en que la violencia contra ellas es una violación a los derechos humanos y una ofensa a la condición humana, razón por la cual puso en cabeza del Estado acciones que condenen toda forma de violencia contra la mujer, exhortando o invitando a los estados partes a adoptar medidas para prevenir y sancionar este tipo de conductas. En dicha convención tenemos que se estableció 3 tipos de violencia contra la mujer, que son, o 3 ámbitos, si se quiere, de violencia contra la mujer. La violencia privada, la cual se da en el marco del interior de la familia, o lo que conocemos como violencia intrafamiliar, y esto pues aplica aun cuando la víctima pues ya no conviva con el agresor. También tenemos el ámbito de la violencia pública, la cual hace referencia a aquella que es ejercida por cualquier persona en el marco de la comunidad, ¿sí? En el lugar del trabajo, en las instituciones educativas, etc. Y tenemos a su vez la violencia perpetrada o la violencia por parte del Estado frente a la mujer, ¿sí? Entonces este es pues en sí como el marco constitucional. Ahora pues vamos a hablar del marco legal. Claro, pues cogí pues, el marco convencional puede ser mucho más amplio, ¿sí? De hecho es mucho más amplio, pero pues vuelvo a insistir, por temas de tiempo, pues escogí las que a mi parecer son como las más importantes, ¿sí? Entonces, pues para iniciar este punto en cuanto al marco legal, es importante recordar lo que señaló la Corte Constitucional en la sentencia T012 de 2016, en donde manifestó que nuestro ordenamiento jurídico incorpora distintos estándares normativos tendientes a la protección real de los derechos de las mujeres. Es claro que existe una prohibición de discriminación y violencia en contra de esta población. Estos estándares deben ser incorporados en la interpretación que los jueces y autoridades realicen cuando se presenten eventos que involucren presunta vulneración de los derechos de la mujer. Esto es lo que señaló la Corte Constitucional en esta sentencia. Entonces, pues, visto lo anterior, en Colombia tenemos en el ordenamiento jurídico leyes como la 1542 de 2012, mediante la cual se garantiza la protección y diligencia de las autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer y elimina el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. También tenemos la ley 1719 de 2014, por medio de la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado. También tenemos la ley 1761 de 2015, por la cual se creó el tipo penal de feminicidio como delito autónomo, incluido en el ordenamiento penal en el artículo 104A, y tenemos la ley
1773 de 2016, por medio de la cual se creó el tipo penal de lesiones con agentes químicos, ácidos y sustancias similares, con lo cual esta normatividad demuestra o evidencia que el Estado colombiano sí ha tenido un especial interés en garantizar y promover el correcto acceso a la justicia para las mujeres en este tipo de eventos, ¿sí? Igualmente tenemos la ley 1257 de 2008, por medio del cual el Estado colombiano reconoció una vez más que la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos. Asimismo, obliga al Estado a encaminar sus esfuerzos para prevenir, proteger, atender y sancionar y restablecer los derechos de las víctimas, de las mujeres víctimas de violencia. La ley 1257 tiene como objeto adoptar normas que permitan garantizar para las mujeres el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su atención y para su protección, así como la adopción de políticas públicas necesarias para pues, su realización. Ahora bien, vamos a ver que en esta ley se da una definición de lo que se considera como violencia contra la mujer. Y pues acá me permito leer textualmente. Dice, cualquier acción, o sea, la violencia contra la mujer es cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Asimismo, en dicha ley podemos ver que se ha indicado los tipos de violencia contra la mujer, siendo los siguientes: el daño psicológico, el daño o sufrimiento físico, el daño o sufrimiento sexual y el daño patrimonial. Igualmente esta ley, la 1257 de 2008, también nos habla de los derechos que tienen las víctimas de violencia contra la mujer, y pues que son, entre otros, los siguientes: recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado desde el momento que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los mecanismos y procedimientos a los cuales tiene derecho, como en este caso como víctima reconocida dentro del proceso penal, dentro del proceso disciplinario. Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Pues también en este caso la ley insta a que las EPS y las IPS tengan pues para este tipo de eventos, para este tipo de exámenes médico-legales, médicos también pues de diversos sexos, haya mujer o hombre, ¿sí? Bueno, otro de los derechos es ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal o asistencia social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia. Es un derecho de las mujeres la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia. A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo. ¿Sí? Entonces, pues este es en sí, en general, el marco legal pues que creo yo tiene mayor relevancia para nosotros, ¿sí? Ya en materia disciplinaria, pues creo que son de los cuales, o sea, no son los únicos, pero son de los cuales creo yo que podemos echar mano, ¿sí? Y por eso los he traído a colación. Entonces ya una vez mirado este aspecto, este marco legal y constitucional a rasgos generales,
pues yo creo que ya es importante entonces entrar a mirar pues, el tema de la violencia contra la mujer y el proceso disciplinario. Entonces, es importante empezar este punto señalando que en el marco del derecho disciplinario muy posiblemente nos vamos a encontrar con conductas que puedan ser definidas o tipificadas como violencia contra la mujer. Y en su mayor expresión, dichas conductas están dadas ya sea en el marco de la discriminación o de conductas de carácter sexual o de acoso laboral, ¿sí? Pues bien, vamos a ver qué es lo que ya resta de esta charla. Veremos dentro del marco de la actuación disciplinaria, a nuestro entender, cómo es que se deberá abordar esta clase de investigaciones, tanto desde el punto de vista procedimental como probatorio, a fin de garantizar una adecuada investigación que cumpla con los estándares constitucionales y legales exigidos a los operadores disciplinarios. Pues en sí a todas las autoridades, ya sean judiciales o administrativas, pero pues en el marco de la actuación disciplinaria, pues hablando pues ya de los operadores disciplinarios. Entonces iniciamos pues con lo que se inicia cualquier proceso disciplinario, pues que es la recepción de la noticia disciplinaria. Entonces, una vez tengamos la queja o el informe, lo primero que debemos hacer es determinar si estamos frente a una conducta que pueda ser considerada como discriminatoria o arbitraria sin que haya una justificación legal o constitucional y que presuntamente lesione la dignidad de las mujeres, ya sea por acción o por omisión, que le cause una muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos. La coacción o la privación arbitraria de la libertad, de acuerdo a lo que se ha señalado por parte de la Ley 1257 de 2008, es decir, lo que se tiene que determinar es si de entrada debemos ver si estamos frente a una conducta considerada como violencia contra las mujeres. Una vez nosotros ya hayamos hecho este primer análisis, o sea, de la lectura de la queja o del informe, es cuando ya desde la Oficina de Control Interno Disciplinario se debe empezar a darle un tratamiento especial a este tipo de procesos, por cuanto de por medio pues podemos estar frente a un acto de violencia contra la mujer. Hecho lo anterior, debemos mirar claramente si dentro de la noticia disciplinaria está individualizado el posible autor de la falta. Esto es, es decir, si en la queja o en el informe se señaló con precisión el nombre o el cargo del funcionario que pudo cometer la conducta puesta en conocimiento, ¿sí? Si esto ocurre, es necesario que en razón a los principios que rigen el derecho disciplinario y en los casos de violencia contra la mujer, como el de celeridad en las actuaciones, es necesario que se inicie la actuación con apertura de investigación disciplinaria. Y esto está íntimamente ligado con lo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ha señalado que en esta clase de investigaciones el Estado debe garantizar la debida diligencia, por lo cual hago referencia acá a la sentencia T-265-2016, en donde se señaló lo siguiente, y acá me permito leer textualmente. En materia de investigación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que se viola la debida diligencia cuando la respectiva investigación no se lleva a cabo de manera inmediata, exhaustiva, seria e imparcial. Bajo ese entendido, esta obligación implica ordenar, practicar y valorar pruebas fundamentales. Sobre el particular, se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al sostener que la debida diligencia exige adelantar una investigación oportuna, completa e imparcial, fortalecer la capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de violencia contra la mujer a través de investigaciones criminales que tengan un seguimiento judicial consistente, garantizar una capacitación efectiva en materia de derechos de las mujeres, de todos los funcionarios públicos involucrados en el procesamiento en estos casos, institucionalizar la colaboración y el intercambio de información entre las autoridades responsables de investigar los actos de violencia y discriminación,
diseñar protocolos para facilitar y fomentar la efectiva, uniforme y transparente investigación de actos de violencia física, sexual y psicológica, que incluya una descripción de la complejidad en las pruebas y el detalle de las pruebas mínimas que es preciso recopilar para proporcionar una fundamentación probatoria adecuada que incluya pruebas científicas, psicológicas, físicas y testimoniales. Entonces, todo esto lo indico es porque en la práctica en muchas ocasiones vemos que a pesar de que la noticia disciplinaria va dirigida en contra de un funcionario, ¿sí? Y, o sea que tenemos ya el funcionario individualizado, se abre indagación, en este caso sería ya pues a partir de la entrada de vigencia de la ley 1952 sería indagación previa, cuando lo correcto es que si ya tenemos individualizado el posible autor de la falta, pues es abrir la investigación. Ahora, si este requisito, si no está dado este requisito, es decir, la identificación del presunto autor de la falta, pues ahí sí iniciaremos la actuación con la indagación previa, ¿sí? En este sentido, es importante recordar que en el marco de la ley 1952, la indagación previa va a tener como finalidad, frente a lo que era antes la 734, va a tener como finalidad única y exclusivamente la misión de identificar al funcionario público que pudo cometer la presunta conducta irregular, puesta en conocimiento de las oficinas de control interno disciplinario. Por lo cual, es con este sentido que se deben decretar las pruebas en sede de indagación, ¿sí? No para comprobar si en efecto la conducta denunciada ocurrió o no, ya que esto, pues, como sabemos, va a ser propio de la etapa de investigación, ¿sí? Por lo tanto, es en esta clase de procesos, al momento de evaluar la noticia disciplinaria y en especial si es por queja, que debemos tener también en cuenta la buena fe de las víctimas, ¿sí? Por lo que al momento de entrar a evaluar la queja disciplinaria o el informe del servidor público, ¿sí? A fin de determinar si es procedente abrir la indagación o investigación, se debe, si se quiere, ser más flexibles en su evaluación a fin de no terminar, por ejemplo, profiriendo un auto inhibitorio, ¿sí? Entonces, pues, en este sentido, pues es que no importa que la noticia disciplinaria o no esté acompañada de pruebas, ¿sí? O sus hechos no sean tan precisos como se puede exigir frente a otro tipo de actuaciones disciplinarias, como qué sé yo, en el marco de una investigación en materia contractual, ¿sí? Sino pues que es importante señalar que en esta etapa, en la de indagación o en la de investigación, es donde pues vamos a tratar ya de ir dilucidando estos aspectos. Y acá en la lectura de la queja lo importante es tratar de extraer muy bien los hechos que se nos han puesto en conocimiento. ¿Para qué? Para que pues demos inicio a la actuación y logremos determinar cuáles son las pruebas que debemos decretar que sean conducentes y pertinentes para el caso, y así lograr entrar a determinar poco a poco si en efecto estamos frente a un caso que pueda ser considerado como violencia contra la mujer, repitiendo obviamente que debemos partir de la buena fe por parte de quien está poniendo la queja, ¿sí? La persona que tenga a cargo la actuación disciplinaria también deberá contextualizar la situación en relación a los derechos posiblemente vulnerados o en disputa, ¿sí? El marco en el cual se desarrollaron los hechos, es decir, tiempo, modo y lugar. Debemos tener en cuenta el entorno sociocultural de las personas involucradas, así como el identificar los hechos presuntamente constitutivos de discriminación o violencia, y determinar si estos se encuentran relacionados a factores como el sexo, la religión, la lengua, discapacidad, migración, etc. También al momento de evaluar la queja se debe hacer el ejercicio de identificar si la mujer víctima de los hechos constitutivos de discriminación o violencia pertenece a un grupo de especial protección constitucional,
es decir, a desplazados de despojo de tierras, grupos indígenas, raizales, palenqueros. O sea, en sí la mujer, pues ya sabemos que, como lo hemos visto, es un sujeto de especial protección constitucional, pero también es importante para iniciar nuestra actuación disciplinaria, determinar si pertenece a estos otros grupos, ¿sí? Entonces, pues ya, perdón, ya una vez pues tengamos definido, ya una vez el funcionario tenga definido que presuntamente, o sea, ya tengamos una vez definido el funcionario que presuntamente cometió la conducta puesta en conocimiento, las pruebas en sede de investigación disciplinaria ya irán encaminadas a determinar si en efecto se presentó el acto de discriminación o agresión o violencia, si en dicho acto se utilizó la jerarquía o el cargo para intimidar o maltratar a la mujer, de la conducta considerada como agresión o violencia, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron. Acá hago la precisión, pues, que lo anterior siempre teniendo de nuevo en consideración la buena fe de la persona que presentó la queja. Ya si la Oficina de Control Interno Disciplinario considera que es necesario escuchar en ampliación de queja, esto en sede de indagación preliminar o en diligencia de declaración, ya en sede de investigación disciplinaria, debemos garantizar que no haya una revictimización y que no exista una confrontación con el presunto agresor, tal y como lo ha señalado la ley, como lo señalamos al inicio de la charla, ¿sí? Esto pues es importante, sobre todo el punto de, pues, o sea, ambos puntos, la revictimización y que la mujer víctima de este tipo de agresiones no la pongamos frente a una declaración, rendirla frente al funcionario pues que estamos investigando. Es por ello que debemos tener en consideración entonces acá la sentencia de 126 de 2018, en donde allí en dicha sentencia se señalan algunas de las garantías para las víctimas y que deben ser verificadas en los procesos disciplinarios. Entonces está, por ejemplo, el derecho a que se valore el contexto en que ocurrieron los hechos, el derecho a que no se imponga una tarifa probatoria a la credibilidad de la víctima, el derecho a que se aprecie y se valore el testimonio de la víctima, teniendo en cuenta el modus operandi de estas clases de faltas disciplinarias, el derecho a que se les garantice una protección especial durante todo el proceso de investigación y que se adelante con la mayor seriedad y diligencia, el derecho a ser tratadas con la mayor consideración y respeto por parte de las autoridades, el derecho a que las diligencias no conlleven la revictimización, bueno, entre otros. Entonces es acá donde es muy importante que también pues la persona que sea el primer filtro al momento de recibir la queja, ¿sí? Pues no pongamos obstáculos por parte de las entidades para la recepción de este tipo de quejas, ¿no? Porque pues todo esto lleva a que podamos adelantar, pues primero a evitar pues que la mujer que sea objeto de este tipo de agresiones pues la estemos revictimizando si se quiere, y en segundo pues también porque entre más rápido ella pueda interponer la queja, más rápido las oficinas de control interno disciplinario en nuestro caso, ¿sí? Vamos a poder darle trámite a la misma y vamos a poder cumplir precisamente con la obligación por parte del Estado de llevar un trámite acelerado, si se quiere, de este tipo de procesos. Bueno, en esta pues ya hablamos del tema de la recepción de la queja, ¿sí? Y ahora vamos ya a mirar en sí el desarrollo de la etapa de investigación disciplinaria y del juicio disciplinario, ¿sí? Uno de los primeros pasos que se deben adelantar una vez se ha iniciado la etapa de investigación es la de reconocer a la querellante como víctima dentro del proceso disciplinario,
tal cual como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia C014 de 2004 y la T265 de 2016, ¿sí? Lo cual implica que le vamos a reconocer los mismos derechos a los que tienen los demás sujetos procesales, ¿sí? Entonces, puntualmente, ¿qué es lo que puede hacer la víctima una vez sea reconocida como sujeto procesal? Pues que ustedes lo saben, pero no sobra recordar. Y después el tema de que la víctima de este tipo de violencias puede solicitar, aportar y controvertir las pruebas, interponer los recursos de ley, presentar nulidades, obtener copia de la actuación, eso sí, debiendo guardar la debida reserva legal que recae sobre los procesos disciplinarios durante la etapa de investigación. Nombrar un apoderado, o si ella lo solicita por cuanto no tiene los medios económicos para ello, nombrarle un defensor de oficio, ¿sí? Acá es importante que tengamos en cuenta que no hacer el reconocimiento de víctima dentro del proceso disciplinario a la luz de la jurisprudencia constitucional puede llegar a ser una vulneración de los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación y al debido proceso del accionante, tal cual como lo ha indicado la sentencia T265 de 2016. En esta sentencia, por ejemplo, se trataba de una persona que había sufrido unos abusos por parte de su superior, ¿sí? Y la Procuraduría General de la Nación, perdón, la Procuraduría General de la Nación, a pesar de que ella solicitó el ser reconocida como víctima, nunca la quiso reconocer como víctima. Le pusieron obstáculos como que ella no era la que había sido la querellante, que su conducta o los hechos sobre los cuales había recaído sobre ella la actuación sobre la cual se está investigando no era una violación a los derechos humanos. Entonces, a pesar de que ya había interpuesto recurso de apelación, de reposición y de apelación, pues se le denegó esa posibilidad de ser víctima, de ser reconocida como víctima dentro del proceso disciplinario, por lo cual ella interpuso una acción de tutela, y es en este fallo donde la Corte Constitucional dijo que, o sea, recordó lo que pues, ya hemos visto de las convenciones y de la norma, y es que cualquier tipo de agresión o de violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos y por tanto da aplicabilidad a la sentencia que habíamos mencionado anteriormente, la C014-2004, en donde en este tipo de conductas, en las violaciones de derechos humanos, las personas, las víctimas, deben ser reconocidas como víctimas al interior de los procesos disciplinarios y que van a tener todos los derechos como sujetos procesales. Entonces, en ese entendido, la Corte Constitucional declaró pues solicitó que se nulitara el proceso y se le reconociera como víctima y se volviera pues, y se continuara con la actuación. Ahora bien, si en el marco ya de la investigación o el juicio se determina que, dados los presupuestos normativos, se deberá aplicar la suspensión provisional al investigado, más aún teniendo en consideración la posibilidad de que la conducta se siga reiterando por parte del encartado, ¿sí? Entonces acá me permito leer el artículo 217 de la ley 1952 en lo que atañe a la suspensión provisional para recordarles cuáles son las causales para ejercer la suspensión provisional. Entonces, artículo 217, suspensión provisional: durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere, ¿sí?
Entonces, por lo general, como vamos a ver más adelante, las faltas, o sea, en cuanto a la calificación provisional de la falta, o sea, uno sabe que la conducta puede estar encaminada o puede terminar derivando en una falta gravísima o grave, ¿sí? Entonces, en esto, por lo general, los actos de violencia contra la mujer se van a enmarcar siempre en estos dos aspectos, por lo cual, de entrada, pues ya ahí estamos superando una primera barrera, ¿sí? Ya lo otro es, con las pruebas que tengamos dentro del proceso, ¿sí? es determinar si la permanencia en el cargo de la persona, ¿sí? Puede llegar a interferir o con el trámite de la investigación o que continúe cometiendo, reiterando la falta, ¿sí? Entonces, principalmente yo creo que es por este segundo aspecto, la reiteración de la falta, que puede sustentar una suspensión provisional, pero bueno, eso ya pues, ustedes sabrán que hay que determinarlo de acuerdo a cada caso concreto. Debemos recordar también que el término de la suspensión provisional será de 3 meses y se puede prorrogar hasta por otro tanto. Y la suspensión se puede prorrogar hasta por otros 3 meses una vez se haya proferido el fallo de primera instancia. Bueno, ya ahora en lo que atañe a la actividad probatoria, ¿sí? Pues será necesario resaltar que por lo general en esta clase de procesos obtener una prueba directa de la comisión de la conducta pues es muy difícil, por lo cual acá debemos de darle mayor relevancia o mayor atención a la prueba indiciaria, ¿sí? Ahora bien, en razón a que la prueba es de difícil consecución, es necesario que el operador disciplinario despliegue con mayor razón la actividad oficiosa para la consecución de estas pruebas, ya que lo que pueda aportar la víctima al proceso pues va a ser o posiblemente sea muy escaso o nulo, ¿sí? Entonces es acá donde cobra mayor relevancia nuestra actividad oficiosa. Y pues obviamente el tema de darle un impulso, un buen impulso procesal a la actuación a fin de recaudar las pruebas que consideremos que son pertinentes pues para la investigación. Asimismo, es necesario que se tenga presente por parte del funcionario instructor la normatividad que regula la protección de los derechos de la mujer en todo orden. Es decir, la normatividad, o sea, el marco legal a nivel nacional, los convenios de los cuales hace parte del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia constitucional, teniendo en especial consideración lo dispuesto en el artículo 22 de la 1952 de 2019, la cual señala lo siguiente: es en la interpretación y aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y en esta ley, además de los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. En lo no previsto en esta ley se aplicará lo dispuesto en los códigos de procedimiento administrativo, contencioso administrativo, general del proceso, penal y procedimiento penal. Además de lo anterior, es necesario que de dichas normas se haga una interpretación en justicia a fin de proteger a la mujer de cualquier clase de discriminación y a su vez respetando el principio pro hominem establecido en el artículo 1 de la 1952 de 2019, junto con la presunción de inocencia y el debido proceso. Es necesario decir que al ser la mujer considerada como víctima dentro del proceso disciplinario, ¿sí? También le va a ser aplicable esta clase de principios, ¿no? Bueno, otro punto importante que nos ha señalado la jurisprudencia y la ley es la forma en que se deben exponer los hechos en las providencias, ¿sí? Entonces, según lo establecido en el literal F de la ley 1257 de 2008, cuando se expongan los hechos en las providencias, cuando pongamos cualquier hecho en la providencia, debemos tener cuidado con llegar a revictimizar a la mujer y debemos proteger tu derecho a la reserva y a la confidencialidad de esos datos. Es por esto que yo pues
considero que en el auto o en el fallo mismo no se debe hacer alusión a los nombres, bueno, y esto también lo insta la jurisprudencia y la normatividad, no se debe hacer alusión ni a los datos de los hijos, ni a sus familiares, datos sensibles como las cédulas, etcétera, sino que debemos incluir los datos única y exclusivamente relevantes. Es más, incluso se puede hacer una cuestión que se hace por lo general cuando de por medio en una actuación disciplinaria está un menor de edad, y es a fin de proteger su identidad, solo colocar el nombre de la víctima, no colocarlo completo, sino las iniciales de los nombres de ella, ¿sí? Entonces, esta es una de las formas en las que podemos garantizar esa protección de datos. Ya finalmente, al momento de hacer la evaluación, o sea, ya hicimos el recaudo probatorio, ¿sí? Las oficinas de control interno disciplinario fueron juiciosas en el recaudo probatorio, se protegió a la víctima, se le recibió, pues, si ella sí lo consideró, pues, la declaración, no la pusimos frente a su posible agresor. Tuvimos cuidado de no revictimizarla al momento de recaudar las pruebas. Ya una vez hemos hecho esto, pasamos a hacer la evaluación de la etapa procesal, acá ya sea pues en la etapa de investigación o ya sea en la etapa de juicio, y acá debemos realizar una adecuada valoración de las pruebas y una corroboración periférica, ¿sí? ¿Qué es la corroboración periférica? De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la corroboración periférica hace relación a tener en consideración cualquier dato entregado por la víctima, ya sea en la queja, en sus declaraciones, en la ampliación de queja, que guarde relación con la misma y que pueda hacer más creíble la versión de los hechos, ¿sí? Entonces, los elementos que ha traído la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y puntualmente en la sentencia con radicado 43866 de 2016, son los siguientes. Entonces, debemos verificar para la corroboración periférica que haya una inexistencia de razones para que la víctima mienta a fin de afectar al investigado. Se ha de tener en consideración el daño psicológico causado a la víctima de la violencia. El estado anímico, también se debe tener en cuenta el estado anímico de la víctima que haya demostrado posterior al presunto hecho investigado en relación con la violencia. Debemos tener en cuenta si hubo regalos que le haya realizado el presunto autor de la conducta a la víctima, sin que haya una razón diferente a la de propiciar, por ejemplo, un abuso o el acto que estamos investigando, ¿sí? Entonces, como vamos a ver, es en la consecución y valoración de las pruebas en donde vamos a tener un reto importante a fin de garantizar una adecuada administración de justicia disciplinaria, donde debemos tener claro que la mayoría de las pruebas que recaudemos nos van a llevar a indicios, los cuales con mucho tino nosotros como operadores disciplinarios debemos tratar de extraer de ahí los hechos indicativos, siempre respetando el debido proceso del investigado, ¿sí? Todo esto a fin de terminar armando los indicios con los cuales vamos a sustentar nuestras decisiones, ¿sí? Entonces, pues, pasemos. O sea, ya una vez hemos pues ya hecho estas valoraciones, creo que es importante ya como tratar de aterrizar un poco en los tipos disciplinarios que podríamos estar inmersos en este tipo de conductas. Entonces, al momento de encuadrar estos actos de discriminación o de violencia contra la mujer, se debe indicar que es necesario acudir a la ley 1257 de 2008 y tener de nuevo presente la definición de violencia contra la mujer, a fin de que al momento, por ejemplo, de proferir los cargos, que es lo que vamos en últimos a demostrar
en el fallo, ¿sí? Hayamos hecho una adecuada tipificación de la falta y no que se nos vaya a caer en sede de apelación por este tipo de situación, o sea que no hayamos hecho una adecuada tipificación, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tenemos un amplio margen de faltas que se pueden imputar a un funcionario por este tipo de conductas, pasando desde acciones, pues pasando desde conductas omisivas, tales como podría ser el hecho de no realizar una denuncia de casos de violencia contra la mujer, hasta pues por activa, ¿sí? Ya sea por actos discriminatorios o acosos laborales o sexuales. Entonces, podemos empezar viendo los incumplimientos de deberes. Acá vamos a pasar por incumplimiento de deberes, incursión de prohibiciones e incluso también podemos tipificarlo en faltas gravísimas. Entonces, el numeral primero del artículo 38 de la 1952 señala que es deber de los funcionarios públicos cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derechos humanos. Es en este punto donde ahí cobra especial relevancia este deber, y el derecho internacional humanitario y los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo, las órdenes superiores emitidas por los funcionarios competentes. Tenemos también el deber contemplado en el numeral 2 del artículo 38, que señala pues acatar las órdenes e instrucciones contenidas en las directivas, cuyo objeto sea la promoción de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario y el manejo del orden público. El numeral 3 de los deberes establecidos en el artículo 38 de la 1952, cuando nos señalan cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que les ha encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión, perturbación injustificada en servicio esencial o que implique un abuso indebido del cargo de la función. El numeral séptimo del artículo 38 señala que es obligación o deber de todo funcionario público tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a la persona a las personas con que tenga relación por razón del servicio. Entonces, esta frente al anterior que acabamos de leer, frente a la contenida en el numeral tercero, es pues principalmente tratar con respeto a todo el mundo, mientras que en la otra es tratar, o sea, con respeto e imparcialidad a todo el mundo que nosotros tengamos relación con nuestro cargo, mientras que la contenida en el numeral tercero hará más énfasis en la imparcialidad al momento de cumplir sus funciones de cargo o de prestar el servicio esencial. También en el numeral 19 tenemos en el numeral 25, del artículo 38, tenemos que está el de denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de las cuales tuviera conocimiento, salvo las excepciones de ley. Entonces aquí, como vemos que por omisivas también uno puede verse abocado a un proceso disciplinario. También tenemos y finalmente frente a los deberes tenemos el contenido en el numeral 39 del artículo 38 de la 1952, que es actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de la ley. Es decir, pues básicamente es que se debe actuar con imparcialidad, ¿sí? Y sin ningún tipo de discriminación, ya sea al momento de tratar alguna solicitud o alguna petición, no retardarla pues por alguna condición, ya sea de género, de raza, de lo que queramos. En lo que respecta a este último deber, es importante que los operadores disciplinarios tengan en consideración el artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en cuanto que en esta convención se señala que la expresión discriminación contra la mujer significará o denotará
toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado el menoscabar o el anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre las bases de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social y cultural. Entonces ahí esta convención, este convenio nos sirve para lograr enmarcar el tema de la discriminación. Lo mismo ocurrirá también para pues, el tema de las prohibiciones. Las prohibiciones pues tenemos incumplir, pues la que está en el numeral primero, que es incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar de las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, decretos, ordenanzas, pues, etcétera, pues el marco normativo colombiano. En el numeral sexto tenemos que está prohibido ejecutar actos de violencia contra el superior o subalterno o demás compañeros de trabajo, ¿sí? En el numeral 11 tenemos el de incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, comerciales o de familia impuestas por decisiones judiciales o administrativas. Para nuestro caso, las cuotas de alimentos, ¿sí? Cuotas alimentarias. Eso es una de las cosas que en ese sentido entraría esta prohibición. El numeral 22 del artículo 39 también pues lo mismo nos señala que está prohibido distinguir, excluir, restringir o preferir con base en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra de la vida pública. Y ya aterrizando puntualmente a las faltas gravísimas, tenemos la que está contenida en el numeral 2 del artículo 52 de la 1952 que señala que es falta gravísima incurrir en graves infracciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario conforme a los instrumentos internacionales suscritos o ratificados por Colombia. En este punto el tipo iría encaminado no a las infracciones del derecho internacional humanitario, dado que pues, hace relación a los convenios de Ginebra en los cuales se enmarca el derecho a la guerra, sino que hace relaciones a las graves infracciones de los derechos humanos. Por ello que acá tenemos que tener muy en cuenta la palabra graves, porque acá debemos demostrar probatoriamente a fin de tipificar esta falta, ¿sí? No una violación de los derechos humanos, no cualquier violación de los derechos humanos, sino una grave violación a los derechos humanos, por lo cual para sustentar el tema de que es grave violación de los derechos humanos, pues se tendrá que acudir por parte del operador disciplinario a la jurisprudencia constitucional y de las cortes internacionales para lograr determinar qué se entiende por una grave violación a los derechos humanos y mirar si el caso que nosotros tenemos en nuestro conocimiento hace referencia a este tipo de situaciones, ¿sí? También tenemos el numeral cuarto del artículo 53 de la 1952 que señala que es falta gravísima realizar o promover o instigar a otro servidor público a ejecutar actos de hostigamiento o acoso o persecución contra otra persona en razón de su raza, etnia, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, ideología político-filosófica. En este tipo disciplinario es necesario que entremos a demostrar que los actos ya sea de hostigamiento, acoso o persecución tuvieron como razón el sexo de la persona, o sea, el hecho de que fuera mujer, y debemos entrar no solo a demostrar el hecho del hostigamiento, sino pues que el hecho de que fuera mujer fue la razón para que se presentara ese tipo de acto. Entonces, por lo anterior es que acá se insta a los operadores disciplinarios a que si consideran que las pruebas no dan para realizar un encuadramiento de la conducta en la falta gravísima, en las faltas gravísimas, sí se acuda pues a las faltas graves a fin de que evitemos de que el caso quede impune, porque como estamos viendo, pues las faltas gravísimas
son aún más especializadas pues su prueba va a ser aún más difícil de conseguir, ¿sí? O sea, no es que no se pueda, pero va a ser mucho más difícil. Por ejemplo, como lo acabamos de ver, o sea, tratar de demostrar que el hostigamiento o el acoso es en razón, por ejemplo, al sexo, a que sea mujer, pues es mucho más difícil. O sea, claro, siempre va a ser una prueba indiciaria, pero definitivamente es mucho más difícil. Y pues ya para finalizar la exposición del día de hoy, es necesario que tengamos en cuenta lo señalado en la Ley 1010 de 2006, o más conocida como la Ley de Acoso Laboral, en lo que atañe a las conductas establecidas en el artículo 7, ya que no somos las oficinas de control interdisciplinario las competentes para conocer las conductas de acoso laboral, sino que es el Ministerio Público. Por lo tanto, entonces, una vez se conozca este tipo de situaciones de acoso laboral, ¿sí?, lo que se debe hacer es tratar de agotar el trámite señalado en el numeral primero y segundo del artículo 9 de la Ley 1010, y una vez ya se haya hecho eso, ¿sí?, si se persiste la conducta y es objeto de reproche disciplinario, debe enviarse a las personerías en nuestro caso, ¿sí? Entonces, pues de esta forma, pues damos por terminada la conferencia del día de hoy. Le doy la palabra pues a la doctora Diana, y pues muchas gracias por su amable atención. Bueno, muchas gracias, doctor Andrés Felipe. Vamos a dar paso a la lectura de algunas de las preguntas que nos han enviado por el chat. Mientras tanto, y mientras le damos un tiempo y se las vamos mirando, les quiero recordar, por favor, que pueden entrar a revisar en el canal de YouTube de la Secretaría Jurídica Distrital muchas preguntas, como nos dijo la doctora María Paula, en relación con compartir este tipo de estas capacitaciones y las grabaciones que hay. En el link del canal de YouTube van a encontrar no solamente esta conferencia, sino pues otras más, pero pues en relación con las capacitaciones que ha dado la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de este año, ahí están colgadas. Bueno, entonces vamos a dar paso a la primera pregunta que tenemos, y es la siguiente. Entonces, aquí tenemos, nos preguntan, perdón, vamos a mirar acá que hay varias. ¿En qué momento del trámite disciplinario es que se puede hacer reconocimiento de la mujer como víctima del proceso? Pues bueno, realmente en cualquier etapa del proceso, ¿sí? Pero pues principalmente o idealmente será en la etapa de investigación disciplinaria. Acá es importante también señalar que es deber del operador disciplinario comunicarle también a la víctima, a la querellante, si la tenemos identificada, si ella se ha querido identificar, comunicarle la posibilidad que tiene precisamente de convertirse víctima dentro del proceso disciplinario, ¿sí?, a fin de si ella pues quiere o no, o realmente no quiere, ¿sí?, hacerse parte dentro del proceso disciplinario. Pero sí, o sea, puede ser en cualquier etapa del proceso, porque incluso puede que ella en un inicio no haya querido, ¿sí?, pero pues de acuerdo a que ella vea cómo se va dando el transcurrir de la investigación disciplinaria y quiera, por ejemplo, participar en la etapa probatoria, pues solicite, ya sea en sede de investigación, en sede de juicio disciplinario, solicite que se le haga este reconocimiento. Ahí hay una cuestión que yo quisiera hacer precisión, y es que hay una resolución de 2004 de la Procuraduría General de la Nación, donde señala que frente a este tipo frente al auto por medio del cual se rechaza
se rechaza la calidad, se le rechaza a la persona presuntamente víctima de la violencia contra la mujer, se le rechaza la calidad de víctima, o procede el recurso de reposición, ¿sí? Y ellos lo fundamentaron en el artículo 89 de la ley 600 de 2000, en el entendido que sería un auto de sustanciación, ¿sí? Un auto interlocutorio, perdón, de sustanciación. Entonces, de acuerdo al artículo 189, este tipo de autos tendría recurso de reposición. Entonces, bajo esa premisa es que la Procuraduría General de la Nación señaló para el 2004 que cabría el recurso de reposición. Yo pensaría pues que es factible acoger esa resolución y conceder el recurso de reposición en aras de garantizarle pues la contradicción y el debido proceso a la persona que se considera víctima de este tipo de conductas. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta. En los casos de violencia contra la mujer, ¿es posible o correcto acudir a faltas que coincidan con tipos penales? Pues en este caso, y partiendo de la base que la 1952 del 2019 tiene un principio de especialidad, como vemos, lo que antes era la falta contenida en el numeral primero del 48, al final, ya en la de 1952, se envió hacia lo último de las faltas gravísimas, ¿sí? Y pues como hemos podido ver, está todo, o sea, tenemos todo un marco amplio para tipificar las faltas, ¿sí? Yo considero pues que no, ¿sí? O sea, no digo de tajo que no se pueda dar, pero pues en principio no es lo más correcto. ¿Sí? Lo correcto es agotar los tipos propios del que trae el código para este tipo de faltas, para este tipo de conductas. Ok, tenemos aquí otra. Debemos entender que los derechos de esos instrumentos normativos son extensivos a las violencias por razón de identidad de género y de orientación sexual. ¿Me repites de nuevo la pregunta, por favor? Claro. Debemos entender que los derechos de esos instrumentos normativos son extensivos a las violencias por razón de identidad de género y de orientación sexual. Sí, pues o sea, como vemos acá, obviamente estamos hablando de la violencia contra la mujer, pero pues cualquier tipo de discriminación, como lo hemos podido ver en los diferentes tipos disciplinarios, ¿sí? Puede ser una conducta punible desde el punto de vista disciplinario. Lo que pasa, vuelvo al mismo punto, o sea, probatoriamente tenemos que lograr determinar, por ejemplo, si vamos a las faltas gravísimas, pues que haya sido en razón a su identidad, todas estas situaciones, ¿sí? Lo cual hace pues que probatoriamente sea más difícil, pero, o sea, claro, la discriminación, hablando netamente desde el punto de vista de la discriminación, la podemos trabajar en todos los aspectos, ¿no? No solo en cuanto a orientación, género, sino raza, pensamiento político, o sea, tenemos todo el marco que trae la norma e incluso los tipos. Ok, bueno, nos quedan dos preguntas más. ¿Cómo garantizar los derechos a la defensa y al debido proceso del implicado en el proceso disciplinario si la víctima de violencia de género no se encuentra debidamente identificada a fin de proteger sus derechos? O sea, no confrontarla con su presunto agresor, no revictimizar. Bueno, pues ahí el tema, hay que hacer dos distinciones, si se quiere, frente pues, al debido proceso frente a los sujetos procesales en este caso. O sea, nosotros debemos garantizarle el debido proceso a la persona que se haya constituido, o sea, que sea sujeto procesal, porque se constituyó como víctima dentro del proceso disciplinario, ¿sí?
O sea, debemos darle toda la participación, o sea, los mismos derechos que ya se leyó en la, pues, o que se expusieron en la conferencia. Pero si, digamos, no se logró identificar, de todas formas pues están dados todos los elementos para que nosotros adelantemos la actuación disciplinaria, pues el debido proceso pues será el mismo que se debe seguir en contra de cualquier sujeto disciplinado, ¿no? Pues debemos darle. Se te fue el sonido. Ya, perdón, no había prendido el micrófono. O sea, acá tenemos que hacer dos distinciones, ¿sí? Frente a los sujetos procesales hablando. Entonces, el debido proceso se les va a respetar a todos, se les debe respetar a todos, tanto a la mujer que se haya constituido como víctima dentro del proceso disciplinario, como al sujeto disciplinado. El hecho de que Se te fue nuevamente el sonido. Ay, Dios mío, qué pena. El hecho de que no tengamos una persona identificada como víctima dentro del proceso disciplinario, ¿sí?, no implica que eso per se vaya a terminar o vaya a devenir en una violación del debido proceso. ¿Por qué? Porque es que de todas formas nosotros como operadores disciplinarios o el funcionario instructor, ¿sí?, pues deberá adelantar la investigación dándole la posibilidad de que controvierta las pruebas, comunicándole los autos, bueno, dándole la posibilidad de que interponga los recursos de ley, las nulidades si considera, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, que no haya una quejosa, si se quiere, plenamente identificada, eso per se no va a devenir en una violación al debido proceso, ¿sí? Ya es más bien cómo se lleve el proceso adelante, ¿sí?, por parte de nosotros. Ok, bueno, mira, tenemos una última pregunta. Entonces, es la siguiente. ¿Todas las conductas de violencia contra la mujer son necesariamente dolosas o pueden ser culposas? Pues en su gran mayoría, yo diría que en un 99% pues van a ser dolosas, y esto es muy buena la pregunta porque eso pues nos ayuda también a entender que o tener esto muy presente al momento de hacer la tipificación de la conducta, cuando vamos a proferir pliego de cargos, porque pues muy probablemente si por ejemplo estamos frente a un acoso laboral, ¿sí?, pues no podemos señalar que el acoso laboral per se sea culposo. O sea, el acoso laboral general, o sea, un acoso laboral culposo en este instante pues no se me viene a la cabeza. Entonces tiene que ser, ese tipo de conductas tiene que estar acorde con la parte de culpabilidad que sería dolosa. Tal vez, si acaso, pensaría yo que podríamos estar frente a un tema culposo en el entendido de, por ejemplo, el no pago de alimentos de una forma reiterada, ¿sí? En ese caso sería culposo en el entendido, pues, qué sé yo, pues de que la persona económicamente no le dé para pagar la cuota que se le ha fijado, ya sea por lujos de familia o pues, por parte de una comisaría de familia, ¿sí? Entonces, en ese sentido pensaría yo que sería culposo, pero en los demás, en un 99% pensaría yo pues que estamos, o sea, la conducta de violencia contra la mujer tiene que ser dolosa. Bueno, doctor Andrés Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les queremos recordar a todos el favor de diligenciar el link de asistencia que se ha puesto en el chat. Asimismo, la encuesta de satisfacción de esta conferencia, que ya se las coloco, y recordarles finalmente que tenemos una próxima conferencia el próximo viernes 1 de abril, denominada El derecho de petición, incidencias disciplinarias frente al incumplimiento de atención y o envío dentro de los términos legales de la respuesta del derecho de petición. Será el próximo viernes 1 de abril a cargo del doctor Nicolás Romero. Ya les coloco nuevamente el link de asistencia y encuesta de satisfacción. Darles las gracias a todos los asistentes y al doctor Andrés Felipe de los Ríos. Muchas gracias.